tenemos el grato placer de presentar al señor Raúl Calvimontes, presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Canotur, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy segura que su aporte, sus conocimientos, su experiencia van a ser muy valiosos para todos los objetivos que nos hemos trazado en la carrera y en el Instituto de Investigación, tanto académicos como de organizaciones y otros. En realidad, el objetivo de este ciclo de foros es justamente conocer los nuevos escenarios del turismo a partir del COVID. Y es por eso que lo hemos invitado, porque desde su representación, desde lo que significa las operadoras de turismo, es necesario conocer qué es lo que va a pasar de aquí a un futuro. Muchísimas gracias, señor Calvimontes. Entonces vamos a dar inicio a este nuevo foro de la presente fecha. Carlos, por favor, para explicar la metodología. Muchísimas gracias, Doris. A todos los colegas y a todos nuestros queridos estudiantes presentes, darles siempre las gracias por esa voluntad que tienen de participar. A nuestro distinguido invitado, el señor Raúl Calvimontes, también agradecerle esa predisposición que ha mostrado días previos a este evento, el interés que ha demostrado por contribuir con su conocimiento a este foro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Tengo el honor de presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es, como mencionaba nuestra directora, Milán Raúl Calvimontes Velázquez, contador, técnico superior en turismo, técnico en marketing, con una amplia experiencia de trabajo vinculado a lo que es la actividad turística como guía, como administrador de hoteles, como gerente general de agencias de viajes y turismo, como director general de Eva Transtour, que es, como muchos conocen, un operador de turismo, y evidentemente su labor como representación del sector, como vocal del directorio de Canotur, como síndico técnico de la OGD La Paz Deni, director secretario de Canotur Bolivia, vicepresidente de Canotur Bolivia, primer vicepresidente de Cabotur, y actualmente, como mencionaba nuestra señora directora, presidente de Canotur Bolivia. Tenemos además que mencionar los aportes que se han generado a la actividad turística en Bolivia. El señor Calvimontes ha sido creador del turismo místico en Bolivia, ha sido parte de los pioneros en el transporte 4x4 en Bolivia, pionero con la primera transportadora turística en Bolivia, ha participado en el diseño y publicación del primer reglamento de transporte turístico terrestre en Bolivia, ha sido pionero en los tours en bicicleta en La Paz, creador e impulsor de los tours en Bolivia, operador oficial de la Ruta de los Combatientes del Che, operador oficial del programa para el eclipse total del Sol del 93, operador oficial con la Caravana de Integración Nacional para el primer Dakar en Bolivia y autor de la Memoria Institucional de Turismo en La Paz. Uno de nuestros expertos, espero que todos aprovechen al máximo sus palabras, presten atención, su experiencia va a aportar mucho a los objetivos que tenemos programados para este foro. Muchas gracias. Señor Raúl Calvimontes, le cedo la palabra, la pantalla es suya. Bien, muchas gracias, realmente estoy agradecido en esta noche, en esta oportunidad en la universidad. No soy, mil disculpas por los errores, no soy, nunca he sido docente en la universidad, me siento realmente honrado, pero sí he podido estar en la carrera de turismo, en las aulas de la Universidad Mayor de San Andrés, un poco dirigiendo el futuro o mi futuro en materia de turismo. Como bien lo dijeron anteriormente, yo tengo otra profesión. En principio yo estaba destinado a los números, pero aquel primer día, el año 1981, que hice el primer tour a Chacaltaya, empezó mi vida y mi pasión por el turismo. Desde aquel día no dejé, son casi 40 años que estoy en el rubro
y he aportado desde todo punto de vista, desde donde he podido a la actividad, y definitivamente esto haré hasta el último día de mi vida. En ese entendido, yo quiero compartir con todos ustedes, tengo entendido que la mayoría de los del auditorio son estudiantes de la carrera de turismo, y sé que hay muchas preguntas, muchas interrogantes a raíz de la coyuntura, pero quiero empezar un poco explicando y hablando qué es Canotur. Tengo que hablar, como les decía, de Canotur, y Canotur es la Cámara Nacional de Operadores de Turismo. Esta instancia nació el 28 de marzo de 1909, hace exactamente 30 años, un poquito más, a la vida institucional. Obviamente es una entidad sin fines de lucro y con la premisa de proteger los intereses de sus afiliados y aportar al desarrollo sostenible de la actividad turística en Bolivia. Pero debo hacer un poco más de historia y retrotraer un poco la memoria, porque los socios y fundadores, mentores de Canotur, han tenido una participación mucho más amplia en la historia del turismo en nuestro país. Es así que, por ejemplo, el año 1942, y como dato referencial, llega a Bolivia la primera empresa de turismo denominada AMASA. Esta empresa se registra formalmente en nuestro país y pasado unos años se convierte en la transnacional Xprinter. A la fecha Xprinter lamentablemente ya no existe como empresa de turismo, pero sí está todavía en la parte de carga, si no me equivoco. Pero fue una de las empresas más grandes, una de las agencias de viajes y operadoras más importantes a nivel nacional e internacional. En ese entendido, por ejemplo, esta empresa Xprinter empieza a diseñar los primeros tours en nuestro país, que son básicamente en La Paz, con una visita programada y organizada hacia Comanche, para poder ver la Puya Raimundi, que hoy en día todavía existe en esta localidad. Luego, dentro del aspecto cultural, tenía una excursión organizada a Tiwanaku, y como un tour panorámico y natural era un tour hacia los Yungas y Coroico en particular. Ese fue uno de los mentores y fundadores de Canotur. Luego, el año 1950, otro pionero de la actividad turística hace sus primeras armas y empieza a delinear una estrategia de promoción en torno al lago Titicaca. Hablamos de Crillon Tours, obviamente, que desde 1950 empieza a trabajar en esta zona, y es el pionero básicamente en la operación turística a nivel internacional, pero principalmente con promoción de tipo, digamos, internacional, participando en ferias a nivel del mundo entero. Luego, Canotur aporta el año 1993 impulsando la primera ley de turismo, la 2074, que en ese entonces era presentada por el doctor Rodolfo Telles. Canotur participa directamente y activamente en el desarrollo de esta ley. Posteriormente, en 1994, la actividad turística en Bolivia sufre uno de los primeros golpes o crisis, y era justamente a raíz de la época del terrorismo en el Perú, el terrorismo de Sendero Luminoso. Yo recuerdo en ese entonces que muchos hoteles en Bolivia, obviamente, y muchas empresas de turismo, agencias operadoras, cierran sus puertas también. Evidentemente era una situación coyuntural que venía de un país, porque en ese entonces sí éramos, como dice mucha gente, rebalse del Perú. Entonces, pasan los años y llegamos al 2004, cuando sufrimos una segunda crisis de turismo en Bolivia, y esto se relaciona con los bloqueos de carreteras por muchos meses incluso, donde no podían llegar los turistas en algunos casos, y los que habían llegado no podían salir de nuestro país.
se cancelan vuelos, cambian de itinerario, era todo un desastre aquel año, o ese entonces, y obviamente es una segunda crisis que también afecta mucho a las empresas de turismo, tanto hoteles como operadores, ¿no? Luego podemos mencionar que Canotur también aporta directamente el año 2010, cuando se impulsa y se renueva la ley de turismo, la nueva ley de turismo que tenemos, que es la 292, perdón, Bolivia te espera. En esta ley sí participamos mucho más, con mucha más fuerza, porque aportamos bastante, por ejemplo, en los reglamentos internos, en los reglamentos mismos de la ley, en los módulos técnicos y una serie de elementos legales que a la fecha están en plena vigencia. Luego, bueno, después de hablar un poco de Canotur, esta ley, la ley 292, es importante que la mencionemos porque define y divide a los prestadores de servicios por rubros, ¿no? Si bien antes las empresas de turismo eran agencias de viajes y turismo, a partir de la ley 292 las divide en agencias de viaje, que se dedican básicamente a la parte emisiva, y operadoras de turismo, que se dedican principalmente a la parte receptiva. Y Canotur justamente representa a los operadores a nivel nacional que hacen turismo interno y turismo receptivo. Ahora, esta ley definitivamente nos da el título de que el operador es el eje articulador de la actividad turística de forma natural e histórica en Bolivia. Prácticamente reconoce el trabajo, el largo trabajo que tienen los operadores y que al ser un articulador, bueno, compra los servicios de los hoteles, compra los servicios recibe como prestadores de servicios turísticos a los guías, al transporte, compra los pasajes aéreos de las líneas aéreas y las mismas agencias de viaje venden los programas creados por los operadores. En ese entendido, como les decía, se convierte en el eje articulador de toda la actividad turística. Bien, bajo este título y con esta definición clara de lo que hace un operador, vemos la actual coyuntura o entramos a la actual coyuntura, ¿no? Y decimos cómo afecta el COVID-19 en la actividad turística en Bolivia. Bueno, lamentablemente la situación que sería una tercera época, digamos, de crisis o una tercera crisis en la historia del turismo en nuestro país, definitivamente se presenta de una forma más seria. Nadie esperaba, como dicen, no estábamos preparados para algo como esto, y definitivamente golpea mucho, ¿no? En este momento, muchos de los operadores a nivel nacional están seriamente golpeados porque son 2 meses. La última operación turística registrada en el país con turistas internacionales fue el 16 de marzo, a partir del 16 de marzo del 2020. A partir de ese momento, todos los operadores de turismo tenemos 0 de ingresos, o sea, no tenemos ningún movimiento a nivel comercial. Y esto no se va a terminar el día que termine la cuarentena, que no sabemos cuándo va a ser. Esto definitivamente, y por el cálculo de los organismos internacionales y como se ve el panorama, esto terminará aproximadamente en 1 año y medio o 2, ¿no? Cuando ya se reactive lo que es el turismo receptivo. Pero hay mucha gente que dice que hay que echar mano del turismo interno. Evidentemente, el turismo interno es una faceta de la actividad turística a nivel mundial y muchos países empiezan a ver el turismo interno como la primera alternativa. Pero esta alternativa está también en función a qué va a suceder con el COVID-19. No sabemos si después hasta el momento son 52 días de cuarentena en nuestro país,
y no sabemos realmente cuánto tiempo más estaremos en cuarentena. Pero lo que menos, obviamente, hay mucha gente que dice, cuando yo salga voy a hacer algo, pero llegado el momento no sabemos si va a querer viajar a otro país o a otro, por lo menos salir fuera de la ciudad. Estar en contacto con otras personas, tomar los servicios de algún restaurante o tal vez los servicios de algún operador o llegar a un hotel en algún lugar. Definitivamente ese momento se va a ver en la disyuntiva de que si va a viajar o no va a viajar. Como dicen muchos, los grupos que antes llegaban de turismo van a ser definitivamente reducidos a grupos pequeños. Por ejemplo, a nivel de operación turística, bueno, nosotros con algunos segmentos aplicábamos en materia de transporte el 2x1, o sea que si un bus era de 30 asientos, nosotros considerábamos como si fuera de 15, porque el pasajero quería esa comodidad, ¿no? De 2-1 aproximadamente. Entonces, eso ya va a ser, por ejemplo, una norma a partir de ahora, si es que se va a retomar la operación turística. Pero van a haber muchos elementos de este tipo que van a influir en la operación turística. El turismo interno, como les decía, es un tema que va a ser en principio, quizás los turistas o los próximos turistas quizás van a empezar a salir en sus propios vehículos a nivel un poquito más afuera de la ciudad, quizás al lago Titicaca, una vueltita, pero de ninguna manera yo creo que van a estar en contacto con otras personas, sino a nivel solamente de su familia. Quizás un poco más adelante, por motivos de trabajo, de salud, familiares, etcétera, tengan que viajar al interior del país, pero obviamente con todas las restricciones del caso. También todo depende si se van a restablecer los vuelos, en qué medida, con qué frecuencia, y bueno, hay una serie de trabas para que el turismo, tanto interno y posteriormente receptivo, pueda ir desarrollando. En este momento hay líneas aéreas a nivel internacional, hay empresas, cadenas de hoteles que han quebrado, definitivamente están fuera de todo el contexto internacional. Y bueno, todos estamos pendientes de lo que pueda suceder. Ahora bien, quiero mostrarles, ustedes en la pantalla están viendo un cuadro estadístico muy interesante que muestra la importancia de la actividad turística. Canotur ha hecho posible que un grupo de consultores muy reconocidos en nuestro país, especializados en turismo, que también fueron docentes de la carrera y de la universidad, hicieron un trabajo muy importante en base a los datos del INE, en base a los datos comparativos, en base a los datos, a las proyecciones, en base a la información de los prestadores de servicio, tenemos que en este momento los empleos directos e indirectos que están en torno a la actividad turística, porque ustedes saben que el efecto multiplicador en materia de empleos es muy importante y muy grande a nivel turístico, ¿no? Este número es de 350.000 personas aproximadamente que están en este momento en Bolivia, que se benefician de la actividad turística, aproximadamente 350.000 personas. Si bien, por otro lado, el siguiente cuadro dice que la actividad turística aporta al PIB con el 4.6. Esto en el INE dice 2.90, que el aporte del turismo al PIB es el 2.90, pero solamente en materia del INE considera a los hoteles y restaurantes y no considera al resto de los prestadores de servicios. Entonces, básicamente con el aporte del sector o de la parte formal en turismo, solamente con la parte formal llegamos al 4.6. Si cuantificaríamos el aporte del sector o de la parte informal del turismo, con seguridad que esto va a crecer mucho. Luego, el siguiente cuadrito, ustedes ven que el sector de turismo está en el tercer lugar en las exportaciones totales. El primer lugar, evidentemente, lo tiene la exportación de gas. Luego está la exportación de petróleo. Luego están los exportadores de soya. Y en cuarto lugar está el sector turístico.
Obviamente, a nivel de cuentas en el INE, el gas y el petróleo es una sola cuenta, prácticamente es un solo ítem. El segundo ítem es el tema de los exportadores de soya y el tercero sería el tema de turismo. Entonces estamos en el tercer lugar de aporte al PIB. Esto no es poca cosa. Ustedes saben que además Bolivia tiene una actividad totalmente extractivista y en forma histórica. Y lamentablemente hoy en día el precio del gas, el precio del petróleo, se ha caído increíblemente. Todos ustedes conocen las noticias, han escuchado. El tema de la minería. La minería definitivamente se ha caído, la minería tiene precios bajísimos y bueno, están en serios problemas, estamos en serios problemas como país con estos dos sectores, ¿no?, que aportan al PIB. El tema de la soya, definitivamente es un sector que ha crecido bastante en los últimos años, que tiene mucho potencial, pero, perdón, mi batería, perdón, por favor, un minutito. Vamos a guardar un momentito porque claramente estamos viendo que la batería se le está agotando. No vaya a ser que se le corte, así que un poquito de paciencia, por favor. Recordarles, por favor, micrófonos apagados. La batería. Bien, mil disculpas, por favor. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en ese entendido hablábamos del sector extractivista que tiene Bolivia como la base de la economía. Y frente a ese panorama, que no es muy alentador en materia de minería y petróleo, gas, está la soya, que puede ser una alternativa. Definitivamente el tema de alimentación en esta coyuntura o después de esta coyuntura, después de esta crisis, va a ser muy importante. Pero también va a ser el turismo, porque es una de las actividades, digamos, más amigables con el medio ambiente. Además, el efecto multiplicador que tiene en materia de empleos y en la economía es increíble comparado a otros sectores. Posteriormente, más abajo tenemos el incremento, el porcentaje de incremento a nivel de turistas cuando llegan a nuestro país. Y esto está en función a comparaciones con otros países y a los datos también del INE. Todo esto hace de que, según el INE también, tengamos aproximadamente 1.140.000 visitantes. Eso no quiere decir turistas, porque aquí también están las personas que hacen comercio en las diferentes fronteras que tiene nuestro país. Pero nosotros aproximadamente hemos calculado que no llegamos al millón, o estamos alrededor del millón de turistas extranjeros en nuestro país. Por lo menos eso hasta el 2018 confirmado. El 2019 seguramente va a sufrir una reducción, porque todos saben que el mes de agosto hemos tenido un golpe muy serio a la imagen, que es la quema de la Chiquitanía, los incendios en la Chiquitanía. Posteriormente, los bloqueos en un ícono que tenemos en Bolivia, que es el Salar de Uyuni, bloqueos por cerca de un mes, que también afectó la imagen. Y por último, los problemas sociopolíticos de octubre y noviembre. Y por último, esta crisis. Entonces, definitivamente los números con todo eso se van a reducir se va a caer prácticamente la llegada de turistas a nuestro país, y esto se va a reducir. Luego, quiero mostrarles otro cuadro súper importante que se ha determinado también en base a todo este trabajo de investigación, y es el hecho que estamos comparando prácticamente, es una comparación. Es una comparación del empleo de turismo con otros sectores. Aquí vemos claramente que el gas natural emplea, en cuanto a mano de obra, a alrededor de 50.000 personas. La minería emplea alrededor de 100.000 personas, ¿no?, aproximadamente. La soya emplea aproximadamente unos 120.000, no llega a 150.000. Pero fíjense, el turismo llega a los 350.000 empleos en Bolivia. Entonces,
Simplemente estos dos cuadros, como un resumen de aquel trabajo que es muy amplio, que en los próximos días, hasta el 15, me imagino, de mayo, se va a presentar como sector formal del turismo, va a aportar mucho y va a ser muy importante que todos ustedes conozcan porque va a ser un documento de referencia para el futuro. Es la única vez que se está haciendo por muchos años un esfuerzo tan grande para poder tener estas cifras casi exactas de toda la actividad turística. Y esto nos ha llevado definitivamente a esta crisis prácticamente, nos ha desnudado, así vamos a decir. El sector turístico, definitivamente ustedes han visto los números, pero incluso con todo esto que nosotros hemos presentado, o que vamos a presentar, pero que ya lo hemos mencionado, nuestras autoridades no le llevan el apunte a nuestro sector, lamentablemente. Ellos piensan de que el sector, porque ellos han dividido en dos a nuestro sector. El sector formal, que según ellos es mínimo, por eso es que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta a todas las gestiones que se ha hecho como sector, y estoy hablando como hoteleros, agencias de viaje, mayoristas, operadores, transporte turístico, guías, toda la cadena de valor que tiene la actividad turística formal, debidamente registrados. Hemos hecho las gestiones correspondientes ante el gobierno, pero lamentablemente ellos hasta el día de hoy no han hecho o no han ni siquiera, no se han dirigido, no han dirigido la mirada al sector. No obstante que en el mundo entero hay una presión grande de que el turismo ha sufrido bastante. Es una de las actividades que ha sufrido en primera instancia y será la última en recuperarse de toda esta crisis. Pero bueno, ellos han apuntado más, quiero decir, nuestras autoridades han apuntado más al sector informal de turismo y lo han dicho, lo han mencionado en algunas entrevistas y publicaciones, de que el sector de turismo, gran parte del sector turístico es informal. Por tanto, quizás con los bonos ellos puedan estar un poco más tranquilos, pero eso es totalmente falso y esto lo vamos a demostrar justamente con ese estudio que les comento y del cual ustedes han tenido una pequeña muestra. Bueno, esa es un poco la situación actual en cuanto al sector turístico formal en este momento. Pero todo esto, obviamente, en algún momento tiene que pasar. Hasta ahí un poco la realidad y lo que está sucediendo, los problemas que tenemos, pero, repito, todo esto va a pasar, en algún momento va a pasar y con seguridad que habrá un antes y un después. Entonces, los operadores de turismo y los prestadores de servicios en general, definitivamente estaremos en otro o en un nuevo escenario. Y en este nuevo escenario, mucha gente habla de reinventarse. Pero, ¿qué es reinventarse? Reinventarse, yo puedo darles un ejemplo claro en nuestro sector. Nosotros, hasta antes de este problema, hemos visto que el salario uni es un ícono, obviamente, a nivel mundial. Hemos visto desde diferentes puntos de vista, diferentes operadores que le han llevado por uno y otro lado al salario uni, pero básicamente todos se han centrado o se han concentrado en, por ejemplo, el tour a las estrellas durante la noche, o un amanecer o un atardecer en el Salar de Uyuni, que son espectaculares, el efecto visual que causa el agua en el Salar de Uyuni, el Salar de Uyuni seco a mediodía. Bueno, ha habido muchas facetas. Ha habido operadores que han entrado con bicicleta al Salar de Uyuni. Ha habido operadores que han caminado, que han cruzado con turistas de punta a punta, de norte a sur o de este a oeste, el Salar de Uyuni, en otra iniciativa. Entonces, ha habido muchas formas, pero todo eso sucedió antes. Entonces, ¿qué es reinventarse? Reinventarse definitivamente, el Salar está ahí y el Salar va a seguir siendo un importante. Y aquí quiero mencionar algo. Si bien en el pasado decíamos que el Salar de Uyuni, que el turismo en Bolivia era como rebalse del Perú, hoy en día ya no. Definitivamente, por ejemplo, una muestra es que el Salar de Uyuni es solicitado a nivel internacional
por los mercados emisores de turistas, ¿no? Ya sean asiáticos, europeos, incluso norteamericanos, tienen una gran expectativa por conocer el Salar de Uyuni. Por eso es un icono a nivel internacional, ¿no? En nuestro país. Entonces, otro problema es el hecho de que tengamos o no tengamos frecuencias aéreas que lleguen frecuentemente a nuestro país, o que tengan que llegar primero al Perú y después a Bolivia, o al Brasil o a Chile antes de Bolivia. Y todos ustedes saben que un pasaje, un boleto aéreo desde Europa o de Estados Unidos o de Asia, incluso directamente a Bolivia, necesariamente llega por otros países y además es más caro. Llegar a Perú directamente es mucho más barato porque hay muchas más líneas aéreas que llegan a este país. Pero llegar a Bolivia, primero tienen que tomar un avión que vaya al Perú o al Ecuador o a Chile o a la Argentina o al Brasil para después recién entrar a Bolivia. Ese es otro problema. Pero el hecho de que Bolivia ya no es rebalse del Perú, de que es todavía continúa como la puerta principal de ingreso a Bolivia, la frontera con el Perú, con Casani y Desaguadero, sí, pero estos turistas ya vienen con un objetivo, vienen en principio a conocer Bolivia, a conocer quizás el Salar de Uyuni, quizás la Chiquitanía, Rurrenabaque, el lago Titicaca mismo. Entonces ya no es un rebalse del Perú. Eso que quede bien claro y que ya es diferente a la actividad turística a nivel internacional. Además, el tema del Internet y toda la facilidad que tienen la gente para poder conocer otros lugares hace de que todo esto cambie, ¿no? O el escenario haya cambiado. Entonces, volviendo al tema de reinventarse, por ejemplo, nadie hasta el día de hoy, hablando también del Salar de Uyuni, nadie hasta el día de hoy ha tomado en cuenta, por ejemplo, un hecho súper importante en el mundo entero. Hay millones de personas que son seguidores de toda la saga Star Wars. Les decía de que reinventarse es, por ejemplo, yo he visto muchas de las fotografías que hacen con dinosaurios, con sombreros, las fotos, aquellas fotos inéditas que se publican en todas partes, pero no he visto, por ejemplo, hablar o ofrecer el Salar de Uyuni como el escenario de la filmación de Star Wars y manejar todos esos elementos para que se pueda recrear un poco el tema de esta película, que ha sido un éxito a nivel mundial y que mucha gente conoce. Entonces, reinventarse sobre el mismo tema del Salar de Uyuni puede ser empezar a ofrecer el Salar de Uyuni desde otro punto de vista, que sería, por ejemplo, Star Wars. Es simplemente una sugerencia, es una iniciativa que podría surgir en función a aquello que se llama de reinventarse, ¿no? En ese entendido, habrán también cambios en el escenario administrativo. Definitivamente las empresas que reabran sus puertas, que estén en condiciones de continuar con la actividad turística en nuestro país, tendrán que pensar muy bien en el tema de, por ejemplo, las personas que trabajan en esta empresa. Definitivamente hay mucha gente que va posiblemente quedar fuera, mucha gente que se va a reducir el personal, van a haber, lamentablemente tengo que decir, despidos porque imagínense un año y medio estar sin ingresos y este tiempo obviamente reactivarlo, y sabemos que el turismo interno tampoco es algo que caracteriza a nuestro país. Entonces, en ese entendido va a haber cambios a nivel administrativo. También va a haber cambios en el escenario operativo. Obviamente vamos a tratar de reducir costos, vamos a tratar de bajar al máximo nuestro costo de operación, en principio para el mercado interno, para el turista nacional, que después de salir de una crisis económica y haberse gastado sus ahorros prácticamente en la comida, no creo que tenga la facilidad o pueda reaccionar muy rápido ante las ofertas que se puedan presentar. Obviamente hay ofertas del 2x1, compre ahora y viaje mañana, etcétera, pero yo creo que la gente todavía va a reaccionar frente a este tipo de ofertas. Pero es importante mencionar el hecho de que también habrá un escenario digital, ¿no? Y
va a haber necesidad de profesionales preparados con amplios conocimientos. En este momento, en este punto quiero hacer mención a que, por ejemplo, todos los prestadores de servicios vamos a estar como al inicio de una carrera, de una gran carrera, donde como atletas se preparan todos y esperan el disparo para lanzarse y llegar a la meta. Todos los prestadores de servicio a nivel turístico estaremos en una sola línea esperando cuando podamos partir. Miren, incluso ni siquiera va a ser importante el hecho de que decir, bueno, yo tengo 40 años de experiencia y eso voy a aplicar. No, no va a ser tan importante como antes, sino lo importante va a ser otro tipo de conocimientos. Vamos a tener que estar preparados los operadores de servicio, los prestadores de servicio en general, con nuevas herramientas. Y ahí es donde entran los nuevos profesionales, que definitivamente van a entrar a cubrir, por ejemplo, en el tema administrativo. Ellos sí tienen conocimientos, por ejemplo, de marketing digital, o definitivamente tienen que conocer o dominar los protocolos de bioseguridad, obviamente, y entrar en el tema de marketing digital, o la comunicación y el manejo de redes sociales, el e-commerce o el comercio electrónico. O sea, todas estas herramientas van a ser determinantes para el éxito de un prestador de servicios en el futuro. Es probable que haya reducción de personal, pero a cambio de eso será necesario personal mucho más capacitado prácticamente en estas áreas, ¿no? O sea, que ellos dominen el tema de marketing digital, que ellos dominen un poco las redes sociales y la comunicación, el e-commerce, las formas de cobrar a través de los bancos sin que se pague en dinero efectivo. Prácticamente todo, como dicen, se va a reinventar y va a cambiar. Entonces, los nuevos profesionales deben tener conocimientos de todas estas herramientas que se vienen a futuro. Y los que estén más preparados, los prestadores de servicios que tengan todos esos conocimientos o gran parte de estos, con seguridad que van a llegar más rápido a la meta. Los que no, se quedarán en medio camino o quizás ni siquiera partirán. Por eso es importante, por eso son importantes los nuevos profesionales, porque yo considero que es un tema generacional. Definitivamente, yo, con mis 50 años de edad, estoy dispuesto a seguir en la carrera, pero va a haber muchos jóvenes que conocen y dominan el tema de las nuevas herramientas, la era digital. Necesariamente tienen que ser emprendedores con el espíritu aventurero que nos ha caracterizado por siempre, tienen que ser los soñadores por naturaleza y definitivamente son esos millennials que los tenemos ahora en las aulas, en las universidades, que están listos y estarán listos con estos conocimientos para encarar la nueva etapa del turismo. Eso sería con relación, si me permiten, estoy dispuesto a las preguntas, a las interrogantes que ustedes tengan para, bueno, poder y tratar de satisfacer sus inquietudes, por favor. Bien, muchas gracias. Sí, realmente está habiendo una gran participación. Tienen lista de espera bastantes preguntas, dudas, comentarios. Vamos a iniciar con los que han ido poniendo ya también en el chat. ¿Cómo se llevará a cabo un nuevo modelo de gestión en las operaciones turísticas? ¿Aló? ¿Me ha escuchado? Nos consultan. Sí, lo escucho, ahora sí. ¿Sí? ¿Cómo se llevará a cabo el nuevo modelo de gestión en las operaciones turísticas? Bueno, definitivamente para la operación turística será súper importante el hecho de los protocolos de bioseguridad, en principio, ¿no? Necesitamos profesionales, necesitamos el personal totalmente capacitado y con el dominio de los protocolos de bioseguridad. Pero estos protocolos no solamente en teoría, sino que debemos aplicar, porque además necesitamos hacer una comparación y tratar de estandarizar
estos protocolos con los países vecinos o con los países emisores de turistas. O, de lo contrario, tratar de cubrir las expectativas y las necesidades, como dicen, la tendencia en cuanto a los mercados emisores de turistas, ¿no? Básicamente por ahí empieza el tema. Gracias. También nos consultan, y evidentemente ya hemos conocido a nivel internacional algunas iniciativas al respecto, y cree que será necesario ver la manera de certificar sitios y destinos turísticos libres de la pandemia, el famoso certificado COVID-19. Sí, obviamente se está trabajando en este momento en el país en los protocolos de bioseguridad. El siguiente paso de los protocolos justamente son las certificaciones. Estas certificaciones obviamente serán un elemento importante, súper importante para el turismo receptivo, porque es la carta de presentación de un servicio de un país frente a las exigencias de otros, ¿no? Entonces, es un elemento súper importante que con seguridad todos los operadores de servicio o todos los prestadores prácticamente de servicio que acceden o que pretenden acceder al turismo internacional, principalmente, deben tenerlo, ¿no? O sea, sin esto no va a poder funcionar el turismo receptivo, ¿no? Para alguna empresa o para algún prestador de servicio. Gracias. ¿Se pensó en solicitar ayuda financiera al gobierno para mantener las empresas operadoras? Sí, dentro de las gestiones que nosotros hemos hecho, en realidad hemos hecho algunas propuestas, no tanto pedidos, pero bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de las propuestas que el sector en pleno de turismo hizo a nuestras autoridades. Y es el hecho de que, por ejemplo, desde hace 2 años hay un plan de empleo, de apoyo al empleo, que se llama PAE, que lo maneja el Ministerio de Trabajo. El PAE trabaja en la inserción de nuevos trabajadores a las empresas de turismo. En ese entendido, nosotros hemos planteado, porque además es un presupuesto bastante amplio el que tiene y son recursos que vienen del BID. En ese entendido, nosotros hemos planteado al gobierno y al Ministerio de Trabajo en particular que se amplíe este plan de apoyo al empleo, no solamente en la inserción, sino que a los empleados actuales que tienen las empresas de turismo. Vale decir, a los empleados que están en las planillas, porque todos los operadores y prestadores de servicio formales tienen una planilla de servicios, una planilla de sueldos, una planilla donde se aporta a las AFPs, a la caja, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido que se amplíe el PAE hacia los empleados formales de las empresas, pero hasta el día de hoy, o sea, los recursos hay, el plan está, es una decisión simplemente de gobierno, quizás de la presidenta del Ministerio de Trabajo, porque como le digo, no son recursos, son recursos del BID, que están destinados para esto. Entonces, hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta. Es una propuesta, no es un pedido. Entonces, un ejemplo para que vean que sí hemos pedido en ese sentido, pero con propuestas claras y concretas, pero no hay respuesta, ¿no? Gracias. Igualmente nos cuestionan qué gestiones y contingencias está preparando Canotur para retornar a las actividades turísticas en nuestro contexto. Disculpe, no le escucho muy bien. Sí, no se preocupe. ¿Qué gestiones y contingencias está preparando Canotur para retornar a las actividades turísticas en nuestro país? Bueno, no le entiendo muy bien, pero me imagino que me está preguntando qué es lo que vamos a hacer frente a esto. Tenemos un esquema de trabajo en Canotur. Hemos definido un esquema de trabajo donde en principio, obviamente, vamos a ver el tema del turismo interno. Por ejemplo, en este momento se está trabajando en los protocolos de bioseguridad y tenemos como Canotur un proyecto que se llama Conoce Bolivia Primero. Este proyecto tiene una red de operadores que se dedican, dentro de Canotur, que se dedican al turismo interno.
Es una red a nivel nacional que están que tienen programas en diferentes partes de Bolivia y que están trabajando con el sistema financiero, además para el tema de créditos. Entonces, ese proyecto va a salir, yo creo que hasta fin de mes, exagerando, ya va a salir a la luz pública y va a ser una oferta a nivel interno. Puede ser empleados de algunas empresas, de otro tipo de empresas o de otros sectores, también para los rentistas y jubilados. Entonces, en ese entendido, hay un proyecto para el turismo interno. Para el turismo receptivo, pero con los países limítrofes, tenemos también, y Canotur y todo el sector de turismo prácticamente, son miembros de la Federación Sudamericana de Turismo. Entonces, al ser miembros de la federación, estamos delineando un proyecto, un programa a nivel de los países de Latinoamérica para unir esfuerzos y hacer como una especie de intercambio de turistas entre nuestros países. Esto a nivel regional. Entonces, es un proyecto bastante ambicioso. Por ejemplo, ya se habló de la ruta de las misiones jesuíticas, circuitos que integran a todos estos países que son miembros de esta federación. Estamos trabajando en ese sentido porque esto sería, pero a nivel de la región. Por otro lado, a nivel ya de mercados emisores de turistas a nivel internacional, estamos buscando el tema de las certificaciones. Estamos con los protocolos tratando de comparar los protocolos que tenemos en nuestro país o que se están trabajando con los protocolos de otros países, ¿no? Estamos en esa tarea y seguramente eso al año, el 2021, ya se pondrá en práctica, ¿no? Pero es gradual. Ese es el esquema que tenemos en Canotur. Gracias. Pasaremos la palabra a nuestra directora. Por favor, Doris. Sí, muchas gracias, señor Raúl Calvimontes, su exposición muy brillante. De acuerdo a su exposición, usted nos indicaba de que el nuevo profesional en turismo tiene que tener conocimientos, sobre todo en todo lo relacionado con las TICs, con la tecnología, o como dice, estar dentro del contexto digital. Sin embargo, usted sabe que el turismo es actividad humana, contacto humano con el visitante. ¿Será que o cómo va a ser que a partir del COVID, cómo va a prepararse el guía, por ejemplo? ¿Será que se va a iniciar un nuevo concepto de guía, es decir, el guía personal para grupos pequeños? Bueno, sí, mire, en el mundo entero en este momento y en Bolivia, no estamos lejos. Por ejemplo, hay un servicio que recorre toda la ciudad que es el Sightseeing. No sé si ustedes han podido ver. Es un bus que recorre los diferentes atractivos en la ciudad de La Paz. Este servicio, por ejemplo, ya no requiere de un guía en forma personal y solamente es un audífono, lo que llamamos el audioguía. Esto ya es hace mucho tiempo, ¿no? Esto ya se viene dando hace mucho tiempo en nuestro país y en el exterior hace muchos años que ya emplean este tipo de servicio, por ejemplo, ¿no? O de tecnología, quiero decir. Por ejemplo, en Uyuni yo conozco también a empresas que están haciendo lo mismo, están trabajando con el audioguía. Esto no quiere decir de que vamos a prescindir los servicios de los guías. Obviamente, los guías también tienen que capacitarse, pero yo creo que entrando en el tema ya de los operadores, porque los guías son parte de la operación turística, ¿no? La tecnología apunta a los operadores que necesitamos y debemos tener todas esas herramientas digitales, porque en principio lo que ha pasado era el contacto de empresa a empresa, o sea, lo que se llamaba el B2B, ¿no es cierto? Y en ocasiones había empresas que a través de las herramientas digitales se tenían la relación empresa-cliente, B2C. En ese entendido, ahora la tendencia hace de que el contacto va a ser definitivamente o va a ser mayor entre empresa y consumidor o cliente. Eso ya se ha venido dando en el pasado, porque los turistas que quieren llegar a un destino, lo primero que hacen es en sus dispositivos, su teléfono, su computadora, ver a dónde van a llegar primero. Después ellos reservan su hotel a través de online, reservan su boleto,
¿no? Y reservan todo lo que pueden y llegan al país. Y básicamente lo que utilizan son los servicios quizás de un guía o de transporte. Obviamente el turismo formal y organizado ha estado peleando y ha estado creando condiciones para traer esos grupos de turistas que vienen de otros países, pero esto seguramente va a tardar un poco para reactivarse o quizás ya no sea lo mismo. De todas maneras, las herramientas, la herramienta tecnológica o la tecnología en esta nueva etapa va a ser decisiva e importante, pero para la parte comercial que se puede emplear en la parte ya de los guías o se puede emplear en otro tipo de cosas, es probable, pero principalmente en la parte comercial, ¿no? Que es captar a los guías, a la gente, perdón, a los turistas interesados en conocer nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Nos pregunta también Denis Cabrera, en el escenario post-cuarentena respecto a la activación turismo interno, tomando en cuenta nuestra sociedad boliviana, ¿considera que va a existir una matanza de ofertas y competencias por precio en las empresas legalmente establecidas y las informales? ¿Cómo sugiere afrontar esto? Bueno, sí, es un tema muy delicado y agradezco por la pregunta. Miren, como les decía durante la presentación, esta coyuntura ha desnudado a la actividad turística y realmente hemos visto de que el sector formal es muy pequeño frente a un sector informal que es muy grande. En resumen, antes de esta crisis había cientos de ofertas en las redes sociales totalmente informales, ¿no? Que no se sabía de quién era, que de pronto cualquier persona a través de una red social hacía una oferta para ir a algún destino. Esto, en esta temporada, si antes eran cienes, ahora van a ser miles, porque justamente hay la necesidad, o va a haber la necesidad de que muchas personas que quizás estudian turismo, o quizás no, o quizás conozcan algún lugar, o quizás tengan, conozcan algún lugar, o tengan interés en algún lugar, puedan ofrecer. El lugar puede ser maravilloso, la experiencia puede ser fantástica, pero lo que yo les recomiendo, y un poco rescatando el tema de la informalidad y del hecho de que las autoridades no reconocen al turismo como un sector importante de la economía, yo exhorto a todas las personas que tengan esta necesidad de hacer turismo o que quieran o que tengan el interés de hacer turismo, que en principio seamos formales, que tratemos de hacer crecer la formalidad en nuestro país para que así seamos como sector visibles en el contexto, por lo menos en el contexto nacional. Bueno, en la exposición suya ha tocado el tema que hay una importancia radical en el tema de la virtualización, ¿no? Del uso de la tecnología. Y es evidente que la pandemia, al parecer, nos ha dado el empujoncito final hacia lo que sería el uso de la tecnología ya en todos los aspectos de nuestra vida, tanto social como económico. Y es evidente que muchos países y muchos operadores internacionales están aprovechando esa tecnología ahora para promocionar a futuro, evidentemente, generando tours virtuales. Es evidente que hace unos 10 años ni pensábamos que esto podía ocurrir, pero tampoco vamos a poder, digamos, quedarnos un poco al margen de aquello, porque en los próximos 5 o 10 años, etapa de recuperación del turismo, las tecnologías también van a avanzar. Eso quería complementar un poquito a la pregunta que hizo nuestra directora, pero en realidad yo le tengo una pregunta muy concreta. Cuando decía que de manera inmediata nuestra posibilidad de recuperación en el campo turístico va a ser el turismo interno, yo me atrevería a decir más todavía, va a ser un turismo local, porque inclusive los viajes interdepartamentales van a demorar un poco más. Creo que hasta ahora nosotros le hemos restado, no sé si restado o tomado menos importancia al turismo nacional como Estado fundamentalmente. Yo creo que los operadores en turismo siempre han procurado capturar este mercado. La pregunta es simplemente, ¿cuál sería una estrategia para que el Estado pudiera fomentar el turismo interno de una manera tal
que esta fuera nuestra tabla de salvación en los próximos años. Bueno, tiene toda la razón, Carlos. Definitivamente, mire, yo he operado durante 32 años el Carnaval de Oruro. Y en principio, en los primeros 20 años, era lleno de turistas extranjeros. Y en la última época, digamos, de los 20 años, eran sobre todo asiáticos. Ha ido creciendo el número de asiáticos. Posteriormente, en los últimos 15 años, ha ido creciendo la participación del turista interno, del turista boliviano, ¿no? Y esto se ha ido profundizando al extremo que el anteaño pasado, que fue el último año que yo hice el Carnaval de Oruro, el 95% de los participantes en el Carnaval de Oruro eran nacionales, ¿no? He visto esa evolución en cuanto al turismo interno y he visto de que esto ha ido creciendo poco a poco en forma natural, quizás sin impulsar mucho como operadores, ¿no? O como prestadores de servicio. Ahora bien, es cierto lo que usted dice que va a ser difícil, que el turismo interno va a ser en principio un turismo local y es correcto, ¿no? Pero hay el impedimento, digamos, hay el problema que los prestadores de servicios vamos a tener y que todos están hablando de esto, ¿no? Y no sé si lo han escuchado. Por ejemplo, nosotros para atraer un turista internacional tenemos la posibilidad de no pagar el IVA, que es el 13%. Entonces, tenemos una factura de exportación, como le llaman, o la liberación al turista internacional, que solamente paga el 3% del ITF, o sea, está exento de impuestos. Esta es la factura turística o factura de exportación que ya se viene implementando hace muchos años. Pero bueno, no vamos a tener turistas internacionales por lo menos en el próximo año, quizás el 2021. Pero ¿qué hacemos con el turismo interno? Cuando se habla de un paquete turístico, cualquier monto, tenemos que subirle el 16% porque hay que cubrir los impuestos, porque además el turista interno va a exigir su factura y tiene todo el derecho. Entonces, al producto, al precio final que saca el operador, necesariamente se le tiene que adicionar ese 16%. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una política, estaría dentro de la política de incentivos, el tema del IVA, o por lo menos, si fuera posible el IVA y el IT, pero hay que ver la manera, o sea, desde el punto de vista del Estado, del gobierno y de las autoridades, tienen que hacer incentivos en diferentes formas para motivar a que el turista nacional pueda viajar, ¿no? Pueda acceder y no sea tan caro. Las ofertas de los operadores van a estar. Hay el 2x1, ya se está hablando del 2x1 en materia de hoteles, en materia de servicios, vamos a tratar de bajar, etcétera. Pero vamos a seguir con el tema impositivo, por ejemplo, es un detalle, ¿no? Muchísimas gracias. Yolanda me pide que pueda yo leer las preguntas que se han planteado. Hay una de Julio Peralta, que es el gerente de Turismo Coya, que nos plantea la siguiente consulta. Tomando en cuenta la importancia del sector y la cantidad de empleos que genera, y viendo el futuro inmediato, sin nada de ingresos, necesitamos que el Estado por lo menos pueda brindar créditos con 10 meses de gracia. Caso contrario, el sector tendrá que despedir el 90% de sus empleados para tener la posibilidad de esperar hasta fines de diciembre y poder levantarse económicamente. Sí, bueno, esa es la realidad cruel que estamos atravesando todos. Definitivamente hay prestadores de servicio en cuanto a operadores, por ejemplo, que tienen más de 90 empleados en sus planillas. Hay otros que tienen 70, 80, 50. Realmente son casos muy dramáticos, ¿no? Donde sin tener un ingreso o teniendo un ingreso cero, ni un peso durante todo este año, a partir de marzo, como les decía, es la situación crítica. Entonces, el gobierno nos dice, ustedes no pueden dejar de emplear o no tienen que dejar de pagar, pero tampoco nos da la posibilidad para poder pagar los sueldos de nuestras planillas. O sea, es una situación dramática, crítica, que no sabemos de dónde. Hemos tenido, por ejemplo, estos 2 meses, parte del mes de marzo, abril y quizás mayo con nuestros ahorros para poder cubrir los sueldos de nuestros dependientes. Pero no vamos a poder hacer más porque levantándose la cuarentena no se termina el problema y todos sabemos que esto va a ser para largo. Entonces, es grave, la situación es dramática, ¿no? Para los operadores en este momento. Muchísimas gracias. Hay 3 preguntas que considero se las puede hacer en una sola.
La primera se refiere a los profesionales, los nuevos profesionales en turismo. ¿En qué cree que deberíamos capacitarnos ante los sucesos, evidentemente, de la pandemia? Otra pregunta que se refiere prácticamente a lo mismo, dice la capacitación de bioseguridad, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes proporcionarían y qué tipo de profesionales? Y la tercera pregunta, que también está vinculada, es Canotur con respecto al marketing digital y bioseguridad. ¿Piensan elaborar materiales de apoyo para operadores de turismo? Bueno, a ver, en principio los protocolos de bioseguridad ya se han emitido solamente a nivel interno, están en este momento en los diferentes subsectores, el viceministerio y con el apoyo del Ministerio de Salud ya han hecho una propuesta al sector. Esto, si no me equivoco, antes de ayer. Hemos pedido hasta la próxima semana porque nuestros colegas a nivel general en toda Bolivia están analizando estos protocolos, estamos haciendo una comparación y haremos llegar algunas sugerencias al Viceministerio de Turismo para definir en consenso estos protocolos. Ahora bien, estos protocolos evidentemente tienen que considerar todos los aspectos para dar seguridad y particularmente el tema de salud a los turistas o visitantes. Pero esto está también en función a las exigencias de los mercados emisores de turistas ya en materia internacional. Por eso le decía que en materia internacional es importante además no solamente los protocolos, sino los certificados, ¿no? Las certificaciones de bioseguridad, que es otro aspecto. Pero ahora, con relación a los profesionales, tendrían definitivamente, como decía Carlos, es importante que las herramientas digitales sean de dominio de los nuevos profesionales. Estas herramientas digitales van a abrir la nueva etapa en la cual estamos incursionando, ¿no? O sea, no hay otra forma, no hay otra manera y tenemos que estar preparados. Incluso tienen la posibilidad de que el tema generacional pueda reemplazarnos a todos nosotros y los jóvenes, los nuevos profesionales, si conocen estas herramientas, si están capacitados en todo esto, ellos van a salir adelante con toda seguridad. Bueno, muchísimas gracias. A algunas de las preguntas que luego se han planteado, que están fundamentalmente orientadas hacia saber qué va a pasar con la tecnología y la capacitación de nuestros profesionales. Hay una pregunta que no se respondió en ese contexto, es un tanto diferente, y bueno, seguramente a todos nos preocupa también esto. La pregunta se dice: ¿qué considera que podría suceder emocionalmente con los trabajadores en turismo a partir de la incertidumbre de la pandemia? Yo creo que esa pregunta hay que trasladársela básicamente a nuestras autoridades, ¿no? Evidentemente, nosotros estamos esperando pacientemente las respuestas de las autoridades para que no suceda esto, ¿no? O sea, ya se le ha advertido y se le ha dicho y se le ha mandado a las autoridades, al ministro de Economía, a la ministra de Turismo y Culturas, a la misma presidenta, se le ha enviado diferentes notas explicándole la situación actual y que no queremos nosotros despedir a las personas, obviamente a los dependientes, y seguimos manteniendo. Pero no tenemos una respuesta. Entonces, por eso digo, como dicen, la pelota en este caso está en la cancha de nuestras autoridades. Por otro lado, esta coyuntura va a ser también un reto para las universidades y todas las casas superiores de enseñanza a los nuevos profesionales, porque, como bien hablábamos, se tiene que reformular un poco el tema de las materias y todo aquello y prepararlos más un poco para el futuro con todas las herramientas digitales posibles para que ellos puedan cubrir esta expectativa y necesidades de la tendencia prácticamente, ¿no? Entonces, es un tema compartido entre las universidades, ahora el gobierno para salvar la situación y nosotros que vamos a continuar con seguridad, a pesar de todos los problemas, los operadores vamos a seguir. Hemos estado 40, 50, 70 años en materia de operación turística, yo creo que muchos vamos a continuar. Ojalá Dios quiera. Raúl, muchísimas gracias. Todas las preguntas planteadas se han podido responder adecuadamente. Esto ha sido una experiencia enriquecedora de todas las formas posibles. Estamos convencidos de que este tema
todavía está comenzando a darse, el escenario va a seguir cambiando. Y evidentemente rescato las últimas palabras, ¿no? Creo que debemos mostrarnos con fortaleza ante la situación. Hay que considerar que el turismo siempre ha sido capaz de renacer de las peores crisis, porque no es esta la primera. Y evidentemente, como en gran parte de su alocución ha manifestado, es evidente que para Bolivia el turismo es una fortaleza económica tremendamente importante. Quedamos tremendamente agradecidos por su participación. Lo comprometemos públicamente a que en futuras oportunidades pueda acompañarnos también en un análisis que seguramente va a ser necesario cuando la coyuntura vaya cambiando o cuando finalmente la cuarentena termine y se pueda saber qué realmente va a pasar con la actividad turística en nuestro país. Entonces, en este sentido, le reitero el agradecimiento también a todos los asistentes. En un principio he dado las gracias a nuestros colegas y estudiantes, pero bien nos hizo notar Jenny Bon que tenemos que agradecer también la presencia de todas aquellas otras personas que nos han acompañado desde el campo profesional en turismo. Licenciada Arias, Doris, por favor, para terminar, me gustaría que usted pudiera cerrar la sesión. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Realmente ha sido una exposición de mucha riqueza, no solo en cuanto a la información, sino a la visión, panorama de un futuro a mediano plazo de nuestra querida actividad como es el turismo. Su aporte, sin lugar a dudas, ha cumplido, ha respondido al 100% a nuestros objetivos que nos hemos trazado tanto en la dirección como en el Instituto de Investigación. Y como decía el director del IPIT, vamos a necesitar de su aporte. Han quedado muchas incógnitas, muchas preguntas todavía y que necesitan ser respondidas seguramente en otros escenarios ya personales, ya en otro ámbito, ojalá lo más pronto posible, saliendo de esta cuarentena, pero que sin lugar a dudas nos ha aportado mucho. Muchísimas gracias a todos los docentes, estudiantes, a los invitados, a todos los participantes. Un abrazo fraternal para todos ellos y un agradecimiento muy especial a nuestro invitado. Será hasta la próxima. Contamos con su presencia, señor Calvin Montes, y a todos buenas noches. Bueno, muchas gracias. En realidad yo soy el agradecido por tenerme paciencia, por los pequeños problemas técnicos incluso, pero el mensaje es que esto definitivamente no nos va a quebrar. La actividad turística en nuestro país tiene pantalones largos, puede desarrollar mucho más con el aporte de los nuevos profesionales. Estamos conscientes que es un tema generacional y estamos conscientes que tenemos universidades, casas de estudio que están preparando a la altura de las necesidades. Dios nos dará la fortaleza para seguir adelante. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.